Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que declara la carta a los Corintios, que Él es el fundamento de la casa de Dios. Sobre Él se tiene que edificar esta casa, esta construcción, y la cual debemos edificar en oro, plata y piedras preciosas. Qué bueno que estén con nosotros en esta hora, siendo edificados por la palabra del Señor, que podamos compartir a través de este medio las verdades de nuestro Dios Altísimo. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de ser un liderazgo fiel, un liderazgo que sabe qué fue lo que Dios puso en su corazón, cuál es ese llamamiento precioso que Dios ha puesto en su vida y que ese liderazgo debe tener siempre los ojos puestos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe para que no nos dejemos desviar, como muchos a través de la historia se han dejado desviar de los caminos del Señor. Quiero compartir una palabra que está en Éxodo capítulo 19. Vamos a mirar del versículo 4 al versículo 6. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios toma este pueblo, un pueblo que ya había escogido desde antes, desde los días de Abraham, y lo arranca de la tierra de Egipto para traerlos a él. Recuerda que cuando él le habla a Moisés, y Moisés va a Faraón, dice que este pueblo iba a venir ante el monte de Dios para adorarlo, para tener un encuentro con el Señor. Y aquí en Éxodo 19 se da ese encuentro que es un encuentro tremendo. Este pacto que se celebra en este capítulo es muy importante y cuando leemos el resto de la palabra, los profetas sobre todo, habla mucho acerca de este pacto, de los que cumplieron y de los que incumplieron este pacto de Dios, porque lo que se está celebrando aquí es muy similar a un pacto matrimonial conforme a las tradiciones judías. El Señor les declara, si ustedes son míos, yo voy a hacer de ustedes un pueblo especial, un pueblo que va a extender mi reino, uno que va a hablar acerca de mi gloria. El Señor estaba estableciendo un reino de sacerdotes que pudieran traer el conocimiento de Dios sobre la tierra. El Señor escogió el pueblo de Israel para que a través de él se pudiera Dios manifestar. Era una manera en el Antiguo Testamento de ser el Emanuel, o sea, Dios manifestándose en medio de los hombres, pero a través de un pueblo, a través de un pueblo. Para eso escoge Dios al pueblo de Israel. Y esa es que se cumpliera todo este plan del Señor dependía que ellos tuvieran una unidad tremenda con el Señor, una unidad con su palabra, que ellos tomaran la decisión de que su cultura iba a cambiar, de que no iban a tener la cultura egipcia a la que venían acostumbrados, sino que ellos iban a ser cambiados en su mente a través de la palabra de Dios, como más adelante lo podemos leer en otros libros, como el Deuteronomio, por ejemplo, que dice que esta será su sabiduría, su inteligencia, esta palabra que yo les voy a dar es lo que los va a hacer a ustedes especiales en medio de todas las naciones de la tierra. Así que a través de la palabra del Señor, Él estaba estableciendo un sacerdocio, estaba sacando a un pueblo para que lo representara en medio de los hombres y para que ese pueblo fuera a Dios a favor de toda la humanidad. Para esto fue que Dios llamó al pueblo de Israel y posteriormente, como lo declara Primera de Pedro en el capítulo 1, ya ese llamamiento no iba a ser solo para la nación de Israel, sino para todo aquel que aceptara la salvación de Cristo Jesús. En el versículo 9 declara, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando acerca de un pueblo que en el pasado no había sido escogido por el Señor, un pueblo gentil, un pueblo extranjero, pero que ahora
tiene las mismas, la misma gracia para acercarse delante del trono de Dios y que también ha sido comisionado por el Señor para llevar a cabo esta labor. Un linaje escogido, una nación que ha sido apartada, sacada del mundo, que ya no está practicando los pecados de la gente, que no piensa como piensa el resto del mundo, que su mente no está siendo leudada por demonios, por el diablo para hacer maldades, sino que está siendo influenciada de una manera poderosa por la presencia de Dios, que está siendo transformada por la palabra del Señor. Recuerda que la escritura cambia nuestra manera de pensar. Cuando le permitimos a Dios instalar su palabra en nuestros corazones, nos ponemos de acuerdo con ella y la aceptamos, esta palabra empieza a transformar nuestras vidas, como el Señor se lo declaró a Nicodemo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Primer paso que era el arrepentimiento, pero es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para poder entrar. Debía nacer de nuevo para poder ver, o sea, experimentar arrepentimiento para que Dios le pudiera mostrar su salvación. Pero necesitaba ser transformado internamente para que pudiera entrar en el reino. Eso es lo que Dios hace a través de su palabra, que Él empieza a cambiar nuestras vidas, nuestros comportamientos. Ya no nos comportamos como ese pueblo pecador, ese pueblo egipcio, lleno de idolatría, de toda clase de maldad. Estoy hablando del que menciona allí en Éxodo, sino un pueblo que ha sido transformado por la palabra, por la presencia del Señor. Ese pueblo al que Dios está tocando en este tiempo, que es de toda raza, tribu, lengua, nación, Dios lo junta. Y una figura muy hermosa de esto es lo que aparece en Hechos en el capítulo 2 del versículo 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas cosas importantes aparecen en estos textos. Uno menciona la necesidad de ser bautizados. Dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese fundamento todavía no ha cambiado. Toda persona que recibe a Cristo en su corazón como Salvador, este es el siguiente paso y es ir a las aguas para ser bautizados. Ese bautismo es un testimonio público de mi fe. Cuando una persona se va a bautizar, el Señor cita allí todas sus huestes espirituales, los ángeles buenos, los ángeles malos, eh, toda esa nube de testigos que aparece en la escritura, porque a partir de ese momento esa persona está declarando que va a caminar con el Señor. Y qué importante es esa declaración pública de mi fe, porque es una persona que voluntariamente está entregando su alma a Dios. Está haciendo un compromiso serio, alto con el Señor. Y a partir de ese momento se va a librar una batalla que es tan fuerte, tan poderosa, tan tremenda por la conversión de esa alma. Acabamos de recibir a Cristo, pero ese paso del bautismo ese testimonio público de mi fe. Estoy hablando de que a partir de ese momento quiero que mi ser interior sea cambiado, sea renovado. Y a partir de ese tiempo se van a empezar a crear unos escenarios especiales donde están citadas todos esos testigos que presenciaron ese bautismo, también van a estar presentes en esos escenarios que se prepararon para la transformación de mi alma.
Y es muy importante que entendamos eso, porque para que mi corazón sea cambiado, ese corazón que es de piedra, como dice la escritura, a un corazón de carne, un corazón que entiende, que es inteligente, que conoce las cosas de Dios, tiene que haber un molimiento de las obras de la carne. Así que empiezan a prepararse esos escenarios que son muy diversos, muy diversos. Tienen que ver con el área económica, con el área familiar, con la comunión entre los hermanos. Y allí son citadas todos los testigos que estuvieron presentes en el bautismo. Y empiezan como una batalla espiritual, empieza una guerra tremenda para definir ese corazón. Unos como pujando, como vamos, tú lo puedes hacer, hazlo para el Señor. Y el otro lado es no lo vas a lograr, no, ni lo intentes. Es una guerra tremenda. Y ese escenario es muy importante que aprendamos a vencer cuando el Señor nos propone esas batallas. Me refiero a que, por ejemplo, las dificultades que puedes tener con tus hijos, las dificultades que se pueden presentar con el esposo, con la esposa, las necesidades económicas. Todos esos escenarios son preparados para el creyente. Muchas personas dicen, antes de que yo conociera al Señor me iba muy bien, no tenía ningún inconveniente, no había ningún problema, pero cuando conocí al Señor se me complicaron algunas cosas. Y claro, se tienen que complicar un poco porque se van a preparar escenarios donde la carne tiene que ser molida, donde esos deseos pecaminosos tienen que desvanecerse. El Señor no va a hacer este movimiento de los dedos, con un solo movimiento de los dedos no nos va a cambiar, porque ese cambio, para que ese cambio se dé, se tiene que unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Él, con su palabra, y ese escenario que Dios prepara de dificultad es donde en ese escenario es donde yo decido si voy a actuar carnalmente o si le voy a dar lugar al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y ahí es donde pienso que se dan las grandes derrotas o las grandes victorias también, porque la manera en que aprendemos a vencer respondiendo bien, respondiendo con el espíritu, nuestro ser interior se va habituando a ese fruto espiritual, no a las obras de la carne. Las personas que se enseñan a responder con rudeza, a decir groserías, a ceder al licor, a los pecados sexuales, a todo, finalmente la carne siempre los va a estar gobernando y no se manifiesta el fruto que Dios quiere que se manifieste en esa persona. Por eso, cuando el Señor habla acerca de esta manifestación de su presencia, por ejemplo, da textos como el que declara el profeta Jeremías: yo te planté de vida escogida y tú te me volviste una vida extraña. O sea que finalmente no dio el fruto, no dio el fruto que se tenía que dar, sino que más bien se volvió una vida extraña, es una vid silvestre que su fruto es ácido, no se puede comer de lo ácido que es. Por eso, aún parábolas como la de aquel hombre que planta una viña, dice que la cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Esos elementos que aparecen en esas parábolas, pongámosles cuidado porque son muy importantes. Si se planta la viña, hay que protegerla de los intrusos, de los animales, de los ladrones, pero también hay que cavar un lagar. O sea, debo garantizarme que esta viña, tengo que proponerme también a que esta viña va a dar fruto, porque si no, ¿para qué vamos a sembrar una viña si finalmente no vamos a poder tomar del fruto de la vid? O sea, se cava un lagar, o sea, esto tiene que dar fruto. Tu relación con el Señor tiene que dar fruto. En la relación con la gente, tú debes manifestar el fruto de Dios, en el manejo de tus finanzas, en tu familia, en todo, porque si no, ¿para qué plantaste una viña? ¿Para qué te llamó el Señor? Pero dice, también hay que edificar una torre de vigilancia. Alerta, como dice el Señor, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas estén encendidas. O sea, tenemos que asegurarnos de que esta siembra, de que esta vid, de que este campo que el Señor acaba de sembrar va a dar fruto abundante. Por eso ese paso del bautismo es muy importante. No menosprecies ese paso que se tiene que dar con el Señor. Muchas personas pasan muchos años en Cristo y no se han bautizado.
Y es muy importante, todos los que conocieron y recibieron al Señor fueron bautizados. Y es ese testimonio que tú estás dando. Y quiero que sepas que cuando estás en momentos de dificultad, cuando tienes esas batallas tremendas, Dios las puso para ti. Dios preparó eso para ti porque seguramente tú oraste que querías ser diferente, que querías dar fruto. Así que Dios te está ayudando, preparando esos escenarios donde te va a decir, hijo, bueno, aquí es la oportunidad de dar fruto. No te me vas a marear, vamos a sacar la cara. Y es que poner de las pilas a dar el fruto que yo he sembrado en tu corazón. Y ahí están presentes los ángeles de Dios, los ángeles buenos y todos los demonios también están ahí. Por eso, ten mucho cuidado cómo te mueves en medio de la prueba, porque hay una nube de testigos observando ese paso, ese proceso que tú estás viviendo, y hay un gozo impresionante en el cielo cuando tú obtienes victorias, cuando das la respuesta correcta, cuando amas a tu enemigo, cuando caminas la otra milla, cuando pones la mejilla, cuando bendices a los que te maldicen, cuando dejas de juzgar. En el cielo se hace una fiesta porque hay alguien en la tierra que le está dando gloria, honor y honra al Señor. Ese es el gozo que hay en el cielo, que por fin en la tierra se está levantando alguien que manifiesta amor por Dios, amor por el Señor, ¿sí? De una manera voluntaria. Así que este paso del bautismo es muy importante. Después de esto dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordemos que la doctrina de los apóstoles es son las enseñanzas de Jesús. Jesús adoctrinó a sus discípulos para que ellos impartieran esta palabra sobre la generación. Cuando nosotros vemos la comisión que Jesús le entrega a sus discípulos, les dice, y todo el que creyere y fuere bautizado iba a ser salvo. Y dice, y enséñeles estas palabras que yo les he hablado. O sea, las palabras de Jesús son las palabras que enseñan los discípulos. Así que qué importante es que nosotros meditemos en las Escrituras para que cuando recibamos cualquier clase de enseñanza, sepamos si son las palabras de Jesús o no son las palabras de Jesús. Si tú no lees la Biblia, si no meditas en ella, nunca vas a saber si lo que te están enseñando viene o no viene de parte del Señor. Y tú tienes que pesar la profecía. Toda persona que hable la palabra de Dios debe estar dispuesta a que su palabra sea pesada, como declara el apóstol cuando dice que profeticen uno, dos y los demás, o tres y los demás juzguen. O sea, toda palabra que nosotros damos debemos ponerla delante de nuestro pueblo para que el pueblo pueda juzgar si eso viene de Dios o no viene de Dios. Pero qué importante es que las personas, el pueblo, mediten las escrituras, porque es la única manera en que vamos a poder pesar cada palabra que a nosotros nos digan. Cuando yo conocí, cuando fui llamado por el Señor a través de un sueño, después de eso fui a una iglesia cristiana, me fui con un cuadernito y un lápiz a apuntar lo que el predicador dijera. Todo lo que decía yo lo apuntaba y escribía los textos bíblicos que él decía, y después verificaba en la Biblia si eso era verdad o era mentira, y empezaba a pesar qué de lo que escuché era bíblico y qué de lo que escuché era de la persona, qué era de Dios y qué no era de Dios. Y el Señor empezó a darme discernimiento, empecé a entender que los predicadores a veces son chistosos, que se echan sus comentarios, pero sé que eso es del corazón humano. ¿Sí? Todas esas cositas, Dios no la inspira, Dios no nos va a inspirar a echar un chiste o a hablar cosas que son humanas, ¿sí? Dios no nos inspira a eso, Él nos inspira es con la palabra. Así que sí es muy importante discernir cuando hay una enseñanza, porque nosotros los que enseñamos la palabra de Dios somos humanos, hablamos cosas divinas del Señor, pero también se nos chispotea muchas veces y decimos cosas que son muy de nosotros, comentarios que son muy nuestros, que realmente no podríamos decir, esto me lo habló Dios para que se lo dijera a ustedes.
Y ahí es donde el pueblo tiene que discernir y tomar lo que lo edifica y desechar lo otro, desechar palabras que no nos puso Dios en el corazón. Entonces, qué importante es perseverar en esa doctrina. Menciona en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión con el pueblo de Dios es tan importante, pero tan importante que la escritura declara: no dejen de congregarse. Y el Salmo 133 dice que es hermoso, que es glorioso estar los hermanos juntos y en armonía. O sea, que debe haber una unidad, debe haber un deseo de encuentro, debe haber un mismo sentimiento, un mismo propósito cuando nos reunimos, y por supuesto es estar delante de nuestro Padre Celestial. Pero el Señor declara que hay ahí unas bendiciones. Dice: porque allí derrama el Señor bendición y vida eterna. ¿Qué clase de bendiciones vienen cuando nos congregamos? Puede venir una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Las personas pueden ser sanadas físicamente, sanas espiritualmente. Dios trae gozo, derrama esa unción que nos abre los ojos para ver cosas en el mundo espiritual. Una persona puede empezar a tener una visión, puede tener revelación de la palabra del Señor. Esa es bendición, pero cuando menciona vida eterna, es que cuando nos congregamos para oír la palabra, el Padre y el Hijo se revelan. O sea, conocemos aspectos y muy importantes del corazón del Padre y del corazón de su Hijo. Por eso es tan importante que nosotros nos congreguemos, que nos reunamos para orar. En este tiempo no ha sido sencillo reunirnos como lo hacíamos antes, pero es necesario seguir haciéndolo, seguir buscando al cuerpo para congregarnos. El diablo hace cosas para que el pueblo no se reúna. No es lo mismo estar virtual a estar presencial, jamás va a ser lo mismo. ¿Sí? Dice: el Señor derrama bendición y vida eterna. Yo sé que puede haber un riesgo en este tiempo, pero ese riesgo se puede correr cuando nos congregamos, cuando vamos al supermercado, cuando nos reunimos entre familias, celebrar un cumpleaños, porque muchas personas tienen mucho temor de congregarse, pero no les da temor ir a mercar, pero no tienen temor de celebrar un cumpleaños, pero no tienen temor de ir a cenar a un restaurante. Y dice: ¿por qué solo temor para las cosas de Dios? ¿Y por qué no tienen temor para otras cosas? ¿Ves? El Dios que te protege en un restaurante, en un supermercado, en cualquier lugar, también te va a proteger cuando nos congregamos, porque es totalmente necesario. Aquí lo declara: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Recuerda que ese partimiento del pan, pues no es solo compartir en nuestra necesidad, sino aquel mandamiento que el Señor declaró en la cena, que debían compartir ese momento y recordar lo que el Señor les enseñó. Les enseñó a estar juntos, les enseñó a estar en unidad, les enseñó acerca del servicio. Muy importante que el Señor, esa enseñanza que Dios da allí en Juan capítulo 13, donde Él se despoja del manto, que es un símbolo de autoridad, de unción, de poder, y se ciñe una toalla que nos enseña a servir, ¿sí? A sacar los pies de nuestros hermanos. Y dice: si yo hice esto con ustedes, también entre ustedes lo van a hacer. Cuánto más los unos con los otros. Así que en esa comunión, en ese partimiento del pan, es la oportunidad de corregirnos, de exhortarnos, de animarnos a seguir haciendo lo que estamos haciendo bien y de dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Cuando el pueblo entra en esa unidad, el Señor empieza a derramar cosas tremendas. Dice que hubo temor sobre la ciudad. Vino un temor reverente hacia Dios, y el Señor empezó a manifestar maravillas, señales que los apóstoles hacían. No podemos esperar que el Señor haga grandes señales, grandes maravillas, si no hay unidad, si no perseveramos en la doctrina, si no tenemos comunión unos con otros, si no estamos partiendo el pan y no estamos orando. Hay muchos hombres en este tiempo que quieren hacer las cosas a la manera del Antiguo Testamento, que el Señor llamó a un Elías, que el Señor llamó a un Eliseo, llamó a un Moisés, y a través de una persona hizo unas señales impresionantes. En el antiguo pacto fue de esta manera,
pero en este tiempo es a través de un pueblo. O sea, cómo el Señor nos puso la condición de que debemos estar juntos, debemos estar amándonos para que su poder se derrame en este tiempo. Dios no está interesado, por lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en levantar gente que es cusumbo solo, que quiere ser el Elías, que quiere traer fuego del cielo, que quiere levantar muertos, pero que no quiere nada con la gente. Nada con la gente. Yo cholito, como dicen nuestros hijos, yo cholito. Y no quiere compartir con nadie, no quiere sujetarse a ninguna autoridad, no quiere rendir cuentas, no ama a nadie, todo el mundo le cae mal, vive por ahí solitario, pero quiere hacer caer fuego del cielo. Y no dice, ay Dios, lo que quiere es perderse, porque donde Dios le diera esas cosas, se iría al infierno, se llenaría de orgullo, de soberbia, de maldad. Lo que Dios va a hacer en este tiempo, esa unción poderosa que levanta muertos, que estremece ciudades y estremece naciones, solo es posible traerla en este tiempo a través de un solo conducto, y es el conducto del amor. Si en este tiempo no se manifiesta eso, la iglesia no va a ver esas señales, ni esas maravillas, ni esos milagros. Porque para este tiempo es diferente al Antiguo Testamento. Para este tiempo es Cristo Jesús como cabeza de la iglesia. Cristo el que nos amó, Cristo el que se entregó, Cristo el que purificó una iglesia para traerla a sí mismo. Cristo el que trae unidad, el que no permitió que su manto fuera partido, sino que se conservara entero. Él es el que nos llamó. Así que si Él trajo unidad, si murió en la cruz para juntar a dos pueblos y hacerlo uno, ¿tú crees que va a derramar esta tremenda unción sobre un cusumbo solo? Que solo quiere figurar, que solo quiere ser importante ante los demás, que solo quiere hacer su nombre grande, pero no está pensando en la gloria y en la honra del Padre y de su Hijo. Jamás, jamás. Qué angustiante es ver cuando un pueblo no se ama. Qué angustiante es ver la división de un pueblo, porque cuando yo veo eso, como que se me viene, se me derrumban los castillos, se me derrumban a veces las ilusiones que tengo en el Señor, porque yo digo, si hay división, si hay odio, si hay resentimiento, si hay reclamos, si hay amargura, no lo vamos a lograr. Y no estoy hablando de salvación, por supuesto que cada persona que voluntariamente y que honra a Dios y que lo busca, pues tiene la salvación del Señor. Pero me refiero a que no lo vamos a lograr como pueblo, porque mientras haya división, el reino no prospera. Eso declarado en las palabras de Jesús. Él dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prosperará, no prosperará. Mucha gente no entiende eso, muchas veces no lo entendemos, que un reino dividido contra sí mismo no prosperará y vemos que esta división se da en la iglesia, en los hogares, cuando un padre habla mal a sus hijos, una madre habla mal a sus hijos del padre, cuando un padre envenena a sus hijos contra la madre, cuando ponemos en discordia a los hermanos, me refiero a una familia normal, ¿cierto? Ah, es que su hermano es muy desordenado, su hermano no hace esto, no hace aquello, y está hablando y hablando, partiendo el reino, partiéndolo, dividiéndolo totalmente. Si esa dama o ese esposo fueran inteligentes, con la sabiduría que viene de lo alto, procurarían unidad en medio de la familia, porque en esa unidad va a haber sanidad, en esa unidad vamos a ser prosperados económicamente, todos vamos a tener lo que el Señor haya destinado para nuestras vidas. En esa unidad hay cobertura poderosa, sobrenatural del Señor. Esa unidad el diablo no la puede tocar cuando es una unidad del amor. Mira, el diablo puede destruir cosas, lo que él quiera destruir, puede destruir una edificación, puede acabar con la salud de una persona, puede matar a alguien. El Señor en Job nos enseña esto cuando le dice, lo puedes tocar, pero no lo puedes matar. Y Job hizo burla casi que de Dios, diciéndole, ah, pero es que Job, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no va a ser perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal?
le dijo, es que Job te ama o Job te sigue por lo que tú le das. Por lo que tú le das, le está haciendo como una burla al Señor, como es que Job no te ama, pues como una persona no va a estar contigo si tú lo compras, es como si el diablo le hubiera dicho a Dios, tú compraste el amor de Job. Por eso es que Dios nos trata, ¿sí? No porque Él nos quiera destruir, sino para dar gloria o honor a su nombre y para demostrarse a nosotros y mostrar frente a la iglesia que la decisión de esa persona de amarlo fue voluntaria, que no depende del dinero, que no depende de la salud, que no depende de nada. Cuando una persona trae unidad a su casa, el diablo puede acabar con todo como acabó con Job, pero no logró tocar su adoración, no logró tocar el amor que Job tenía por el Señor. Lo intentó con fiereza, porque dime si no es fiereza destruir 10 hijos en un solo día, acabar todas las finanzas de ese hombre que era el hombre más rico de Oriente en esa época, y luego enfermarlo con una sarna impresionante, un trato violentísimo. El diablo le dio con todo a Job y no pudo tocar las fibras del corazón de Job, las que él había tejido para Dios. No lo pudo hacer, quedó avergonzado el diablo, quedaron avergonzadas las tinieblas, quedó avergonzado ese mundo espiritual de maldad, pero hubo un regocijo en el cielo que si nosotros pudiéramos escuchar los gritos de alegría que se dieron terminando ese proceso de Job, quedaríamos aturdidos de la alabanza y la exaltación que se le dio al Padre, porque un hombre en la tierra tomó la decisión de honrarlo a pesar de. ¿Ves? Se hizo un regocijo tan impresionante, pero tan impresionante, tal vez más alto que el que se dio en el tiempo de la creación. Que dice Job, Job vio a esos ángeles que gritaban de alegría, porque el Señor se lo declaró allí o le relató ese gozo que sintieron los ángeles con la creación. Pero ese gozo es mayor cuando un ser humano débil, frágil, decide que no va a permitir que su adoración sea tocada, que la adoración que tiene para el Padre. Así que cuando estoy hablando de unidad, estoy hablando de la preservación de un reino. Estoy hablando de una cobertura sobrenatural que viene sobre una persona, sobre una familia. Así que si tú divides, si tú das palabras grotescas, si tú indispones, si tú peleas, si tú aún con la Biblia le presionas a la gente y la golpeas, ¿qué unidad estás trayendo? No, no estás trayendo unidad. No estás trayendo unidad. Yo lastimosamente en algunas etapas de mi vida vi como que hubiera hecho un voto con la necedad y veo mucha gente haciendo pacto matrimonial con la insensatez. Se casaron con la insensatez, se dedicaron a ser necios, a perturbar los ambientes, a crear odios, a crear resentimientos, a indisponer a las personas, a decir cosas ofensivas, a maltratar el corazón de la gente, trayendo así disolución, una mezcla entre lo santo y lo profano, trayendo así una división tremenda, abriendo las puertas de su casa para que el diablo entre y destroce todo a su alrededor. Terrible, es terrible y lastimosamente es como el pan de cada día. Tanto como iglesia, porque en la iglesia muchas veces se levantan tantos comentarios, tanta murmuración. Nuestra gente a veces es tan idólatra que pone en el corazón a un pastor, a un líder, a una iglesia, o el nombre, perdón, no la iglesia, sino el nombre de una congregación. Y empieza a sentir tanta idolatría por un personaje que finalmente Dios tiene que volver ese personaje espinos a los ojos de la gente, para que no haga de ese personaje un Dios sobre su vida. Entonces, todo ese movimiento que luego termina en grandes divisiones de las iglesias, se está abriendo una brecha muy grande para el enemigo. Realmente eh, son pocas las personas que se ponen en la brecha. O sea, ahí donde está la grieta, que empiezan a restaurar, como a sanar, como a aliviar las relaciones. La mayoría más bien indisponemos. Entonces, esta parte de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, es muy importante
para que venga esa unción poderosa y sobrenatural. No puedo estar pidiendo unción. Dame unción para sanar a la gente. Dame unción para predicar. Que yo levante muertos, Señor. Se lo prometo que no me voy a dejar torcer, pero déjame levantar algunos muertos, que yo llegue a las funerarias y se paren esos muertos, Señor. Pero no ama a la gente. No ama su lugar, no ama a las personas. Es frío, es indiferente ante las dificultades de los demás. No le interesa. Dice el Señor, no, yo no puedo entregarle algo tan poderoso a una persona tan necia y tan dura de corazón, porque lo mandaría al infierno en cuestión de meses, ya estaría pisando los terrenos del infierno. Imagínate un necio con poder. Terrible, terrible. Por eso, esa unción que está preparada para este tiempo, la ha preparado Dios para quienes, para los que le aman, para los que le aman verdaderamente. Y el que le ama, también ama a su prójimo. Recuerda que ahí se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, con todas tus fuerzas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Luz, revelación de la palabra, poder de Dios, inteligencia, sabiduría, revelación de las cosas profundas van a ser entregadas a los que aman a Dios y aman a su prójimo. Porque si no hay amor por Dios y yo no amo a la gente, ¿para qué necesito todas esas maravillas? No me van a servir de nada. Porque ese gran poder fue dado por el Padre a Cristo para traer unidad a la tierra. Imagínate eso. Y el ser humano a veces pensando como en hacer un juego de poderes. Tremendo. Señor nos ayude, el Señor nos ayude a crecer. Entonces dice que ellos perseveraban. Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. No sirven los altibajos. No sirve un año sí y otro año no. No sirve que unas veces muy contento y otras veces muy amargado. No, tienes que perseverar en las cosas del Señor, en esto que el Señor declaró, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Tienes que estar creciendo siempre, porque la Escritura declara, hay aquellos que recibieron la palabra con gozo y que la retuvieron, dan fruto con perseverancia, dan fruto constante. No es que unas veces sí y otras veces no, el fruto siempre está fluyendo a través de sus vidas. Entonces, esto hizo que el Señor derramara esa unción preciosa sobre esa generación. Temor, señales, maravillas, unidad, se suplían las necesidades de la gente, que para eso es que Dios nos da finanzas. Recuerda que si Dios te da dinero, no es para que vivas una vida lujosa solamente, sino para que tú suplas tu necesidad, la de tu casa y la necesidad de la gente que está a tu alrededor. La plata no es para tenerla guardada, la plata no es para tenerla en una alcancía, la plata es para suplir la necesidad de las personas. Y eso es lo que está declarando acá, que ellos suplían las necesidades. ¿Por qué vendían las propiedades? No era para darse pantalla, que es que yo soy muy dadivoso, porque los que intentaron hacerlo de esa manera cayeron muertos. Recuerda la vida de Ananías y de Zafira, que vendieron una propiedad y querían era solo dar pantalla. Y la vendieron a plata, se quedaron con otra y dijeron que sí, que la habían vendido carísima. Y cayeron muertos delante de Dios, porque esto no era para darle gloria a los hombres. Vender una propiedad, dar un mercado, dar una ofrenda, suplir una necesidad, no tiene que ver con darle gloria a una persona. Toda la gloria se la lleva el Padre de toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra. Ese mercado, esa propiedad, esa provisión la mandó Dios. A través de cualquier medio la manda el Señor. Y la gloria es solo para Él. ¿Estamos agradecidos por los instrumentos que Dios usa para bendecirnos? Por supuesto que sí, porque la gratitud, recuerda, que nos abre las puertas a nuevas bendiciones. Estamos agradecidos con la gente, pero la mayor gratitud es hacia el Padre, porque Él fue
el que nos proveyó a través de ese medio. Entonces, si establecemos en la iglesia ese mover, no nos va a caber la gente, no nos vamos a poder volver a reunir en lugares como este. Nos toca reunirnos es al aire libre, buscar estadios, buscar campos, buscar lugares abiertos, muy grandes, porque la gente no va a caber. Como Jesús lo hacía con la multitud que los seguía, los tenía que llevar a los campos, imagínate llevarlos a campos abiertos donde había multitud de personas. Recuerda, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, 5.000 hombres, 5.000 sin contar mujeres y niños. O sea, predicaciones a 8.000 personas en lugares abiertos, en lugares abiertos. Entonces, si lo hacemos de la manera como el Señor lo ha establecido, vamos a ver cómo la iglesia crece, porque bajo ese ambiente de amor es el ambiente propicio para que una oveja pueda acercarse a Dios. De resto, ¿para qué hacer crecer iglesias si no hay amor? ¿Para qué hacer crecer un lugar si la gente finalmente va a salir de ahí odiando, resentida, llena de maldad, de amargura? O sea, Dios quiere traer ovejas a pastos delicados, a aguas de reposo, a- para ungirlas con su aceite, no para darle fama a un lugar, ni para darle fama a un hombre, sino para glorificar su nombre, para que la gente lo conozca, lo ame, lo entienda, tome esa decisión de andar en bendición y en integridad con él. Así que Dios establece a la iglesia para traer salvación. Y para eso es que Dios prepara los ministerios, el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista, el pastor y el maestro son los encargados de perfeccionar a la iglesia. Y a esos ministerios y al pueblo en general, Dios les da dones, pero esos dones son para atraer a la gente al Señor. Recuerda lo que declara el Salmo, que Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes, para que habite en medio de ellos el Señor. Los dones son una manifestación de Dios, son un cariño de Dios para las personas, porque a través de ellos el Señor les hace sentir su presencia, aún el más endurecido, a través de un don de Dios, de una sanidad, de una provisión económica, puede ver a Dios obrando sobre su vida, trayendo su gracia, su misericordia y su favor. Así que si Dios está trabajando en nuestras vidas, como hemos venido hablando acerca de ese liderazgo fiel, lo que Dios quiere es cambiar nuestro ser interior para levantar, como colocábamos ese ejemplo alguna vez del toro. El toro llega a un tiempo determinado donde si lo quieren volver un buey, lo castran. Y lo tienen que castrar en el tiempo correcto. Si lo hacen antes de tiempo, ya no crece, se frustra ese proceso de crecimiento. Y si lo hacen demasiado tarde, ese animal puede morir de estrés. Así que tiene que ser en el momento correcto. Por eso Dios nos llama en el momento preciso y obra sobre nosotros en el momento exacto. Y empieza a formarnos como bueyes, que es un toro. Un buey es un toro transformado. Un buey grande que puede llegar a pesar 1.350 kilos. Un buey que es obedecido por todos los demás toros. Es ese buey que puede sacar a los toros a pastos, a los prados, pero que también lo utilizan para volver a traerlos al corral, al redil. Sí, bueno, al lugar, al corral, sí. Entonces ese buey es obedecido por los demás, pues tiene crecimiento, es fuerte, es muy poderoso. Así el Señor nos coge, nos va formando para ser de nosotros bueyes. El buey tiene una característica y es que llega a ser el animal más manso sobre la tierra. Dios levantó bueyes en la Biblia, muy buenos. Moisés fue uno. Lo sacó siendo un toro que venía de matar a un egipcio, de tener mucha fuerza natural y cambió su naturaleza interior y lo volvió un buey. Y luego se fue por ese resto de toros que había allá en Egipto y sacó más de 2,5 millones de toros. Los sacó de allá de la tierra de Egipto, los llevó al desierto y los pastoreó allí. Moisés fue un tremendo buey preparado por el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros su liderazgo.
un liderazgo fuerte, un liderazgo que supera la adversidad, un liderazgo que puede enfrentar al enemigo, un liderazgo que trae unidad, un liderazgo que no presta su oído a voces extrañas, sino que está siempre pensando en lo que Dios piensa y haciendo lo que Dios quiere que haga, trayendo unidad en medio de esta generación, pensando en salvación, no en intereses personales, sino en traer la vida. Así que necesitamos ese liderazgo, un liderazgo que tenga una posición responsable frente a la vida. Recuerda que nosotros somos seres eternos, nuestra alma es eterna. Lo que vimos en la tierra es un abrir y cerrar de ojos para lo que nos espera después, toda una eternidad al lado del Señor o separados de Él. Así que quiero que examines tu corazón. ¿Qué clase de actitud tienes tú frente a la vida? ¿Tú eres responsable con la vida? ¿Cuidas tu vida y cuidas la vida de otros? ¿Estás cuidando tu salvación? ¿Estás cuidando tu eternidad? Si tienes un liderazgo, ¿cómo tú ejerces tu liderazgo? ¿Traes unidad? ¿Traes paz? ¿Traes armonía? ¿Eres imparcial? Eh, ¿Oras por tu gente? ¿Qué intereses personales hay en tu corazón? Así que por favor, afinemos, pidámosle a Dios, afina nuestros corazones. Mira este ejemplo que está en Hebreos 11, Hebreos 11. Vemos gente que fue responsable, que amó la vida y que estuvo dispuesta a arriesgarse por ella. Allí en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Se arriesgaron a perder sus vidas para esconder a este niño. Ellos no estaban felices de que estuvieran tirando los niños al río, como muchas naciones hoy por hoy que hacen fiesta y tremendo regocijo porque se está aprobando el aborto. No, ellos no estaban de acuerdo con el aborto, ellos no estaban de acuerdo con asesinar niños, ellos querían descendencia, querían tener una familia numerosa. Y ellos fueron responsables con la vida de ese niño. Ese niño tenía un destino trazado por el Señor. Arriesgaron sus propias vidas. Y por arriesgar sus vidas, el Señor les dio estrategias y cuenta uno de los chistes finos que tiene la Biblia, que es ese que aparece allá, el humor del Señor, que es demasiado fino allá en Éxodo capítulo 2. Imagínate, Faraón mandó matar a los niños y los mandó a tirar en el río, ¿sí? Que murieran allá ahogados. Y el Señor salvó a Moisés en el río donde murieron muchos y terminó Faraón cuidando al que habría de ser el libertador del pueblo de Dios. Finísimo, finísimo. Son las cosas de Dios que uno dice, nadie se burla del Señor, nadie está por encima de su soberanía. Y si Dios le dice al diablo, cuídame este niño, cuídamelo y aliméntamelo, lo tiene que hacer, porque las tinieblas obedecen el señorío de Dios. Entonces, vemos gente responsable con la vida. Tú puedes leer ese caso allá en Éxodo capítulo 2 del versículo 1 al 10. Amrán y Jocabed, que fueron los padres de Moisés, tuvieron responsabilidad con la vida de este niño. Esther, también vemos el ejemplo de Esther, tenía una vida cómoda, estaba en su palacio, no le faltaba absolutamente nada. Sin embargo, cuando se dio el decreto de destruir a los judíos y Mardoqueo le envía esa razón, dice, tú tienes que ponerte en la brecha, eres como la ficha clave aquí. Ella manda que todos entren en un ayuno de 3 días. Vamos a ayunar por esto para que Dios me dé gracia para entrar ante la presencia del rey. Y ellos no podían estar entrando en cualquier momento ante el rey, podían morir. Pero ella arriesgó su vida para salvar a un pueblo. Mira cómo funciona esto. Yo dejo aparte mis intereses personales para defender lo que es de Dios. Si tú tienes un liderazgo, estás defendiendo lo que es de Dios, estás pastoreando lo que es de Dios, ¿sí? No, las ovejas no son tuyas, jamás creas esa mentira del diablo.
Las ovejas que Dios trae a la iglesia no son de ese líder, esas ovejas son de Dios, y el mismo líder es del Señor. Así, el líder y las ovejas son de Dios. Me parece muy raro cuando la gente dice, no, es que usted es mi pastor. A mí me estremece eso, me siento como en el lugar equivocado, como que digo, ay Dios, ¿qué es esta responsabilidad tan horrible? Sí, me refiero a que el pastor de las ovejas es Jesús. Yo solo soy un vaso que el Señor puso ahí para bendecir, así que deberíamos siempre decir que mi pastor es Cristo. ¿Quién es su pastor? ¿Quién otro? Cristo, Cristo. ¿Quién es el pastor suyo? No, Quiquecito. ¿Cuál Quiquecito? Por favor, eso suena ridículo. El pastor de las ovejas es Dios, el Padre, Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas. Así que Esther cuidó lo que es de Dios, y el Señor le dio una victoria tan tremenda a esa dama y la puso en un lugar de tanto honor a ella y a Mardoqueo, que tenía la carga por un pueblo. ¿Ves? Cuando yo asumo una posición responsable frente a la vida y me hago cargo de lo que es de Dios, Dios va a empezar a suplirme de una manera especial. Jamás voy a ver cosas sobrenaturales suceder sobre mi vida si solo estoy defendiendo mis intereses personales. Si solo pienso en lo mí, o ¿sí? Si siempre estoy en esa actitud, no voy a ver las cosas sobrenaturales suceder. Tengo que ponerme al frente de las cosas de Dios para que el Señor pueda derramar cosas sobrenaturales. En Mateo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos a José, el esposo de María, que inicialmente se sintió traicionado, pensó en abandonar a María, pero Dios le dice, no, no tengas miedo de volver con ella, porque lo que es concebido es de Dios, el hijo que ella tiene es de Dios. Y entonces José asume la responsabilidad de cuidar no a su hijo, sino al hijo de Dios. Cuidar el fruto del vientre, ¿sí? Era muy importante esa figura paternal en ese momento. Y mira, él empieza a vivir una vida de pronto incómoda al principio, porque recuerda que empiezan a asesinar a los niños y el Señor le dice, desciende a Egipto. Y salieron de noche, a hacer una travesía larga para defender a ese niño, viviendo momentos incómodos por un niño que no era su hijo, sino que era el Hijo de Dios. En esta labor que nosotros hacemos de pastorear al pueblo del Señor, hay momentos incómodos, momentos de salir así de noche, momentos de tener un poco de necesidad, de que se nos pasen los horarios de los alimentos, de varias cosas, pero lo hacemos con gusto. Momentos de necesidad, de despojarnos de lo nuestro para bendecir a otros, pero lo hacemos con gusto, porque sabemos que estamos cuidando lo que es del Señor. Y si lo hacemos con temor reverente y con responsabilidad, entonces Dios va a suplir para nosotros, aunque por supuesto no lo hacemos para eso, pero funciona. De todas maneras, funciona. Si lo hacemos con responsabilidad, Dios va a bendecir nuestras vidas. Cuando leemos en Marcos, tú lo vas a leer allá en el capítulo 1, del versículo 5 al 6, vemos la vida de Juan el Bautista. Juan era un levita y podía beneficiarse de familia de sacerdotes. Y él podía beneficiarse de todas las ofrendas que estaban allá en el templo, de los sacrificios que se presentaban, de los diezmos que el pueblo llevaba para allá, de las primicias, pero él tomó la decisión de renunciar a esos privilegios para vivir una vida que Dios había trazado para él. Un vestuario diferente, no estaba a la moda, no estaba con la túnica sacerdotal, con las sandalias sacerdotales, no estaba viviendo esa vida de lujos que podían vivir los sacerdotes en un momento determinado, sino que decide vivir las cosas de Dios de una manera responsable. ¿Por qué? Porque él estaba siendo preparado para traer un mensaje. Él es el Elías que habría de venir, y apareció como un Elías, vestido con pieles de piel de camello, con el cinturón, con las sandalias, un hombre apartado para el Señor, dando un mensaje
tremendo de Dios. Se fue a vivir a un desierto. ¿A quién le gustan los desiertos? A nadie, pero él se fue a un desierto para poder cumplir el propósito que Dios trazó sobre su vida. Finalmente, Juan murió decapitado, pero el que le hayan quitado la cabeza no quiere decir que le quitaron su destino, que le quitaron su lugar en el corazón del Padre y que le quitaron el lugar de honor que debe tener en este momento, porque desde el principio hasta el final vivió la historia de Dios. No vivió su propia historia, él vivió la historia de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre fue como una red que atrajo peces al Señor, ¿sí? Un cazador de hombres, un pescador de hombres, así como lo fue Pedro, para traer a publicanos y a rameras al arrepentimiento. Mira lo tremendo cuando una persona asume una posición responsable. Y en Filipenses capítulo 3 menciona también que Pablo renuncia a su posición importante para servir al Señor. Así que, ¿qué posición quieres tener tú delante de Dios? Ocupa tu lugar en el Señor. Traigámosle unidad a este pueblo. Oremos por este pueblo. Perseveremos en el Señor hasta que veamos un pueblo que se levanta para la gloria y la honra de su nombre. Te invito a que por favor entres en estos ríos poderosos del destino que Dios tiene para tu vida. Quiero bendecirte, quiero declarar una palabra de vida sobre ti. Declaro que el Señor te bendice, que te abre nuevas puertas, puertas de bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde.